Buen día, mis compañeras Adriana Castro, Susana Urreola y yo, Ivonne Montenegro, somos de la Facultad de Estudios a Distancia del Programa de Contaduría Pública y hoy en Contabilidad Pública vamos a hablar de la actividad 1 de las lecturas complementarias 1 y 2, que habla de la evolución del proceso de la planificación contable, avances en contabilidad pública y las perspectivas de la regulación contable pública. La contabilidad gubernamental en Colombia ha experimentado una evolución a lo largo de su historia marcada por diversas etapas que han moldeado la forma en que se planifica, registra y controla la información del sector público. En este trabajo, en esta lectura, se propone explorar detalladamente la evolución del proceso de planificación contable en Colombia, destacando las etapas claves que han definido el curso de la contabilidad al nivel público, esto desde la improvisación inicial hasta los intentos de adaptación y racionalización. Y cada periodo de esto marca distintivamente en la forma en la que se aborda la contabilidad en el ámbito público. A su vez, también analizaremos las perspectivas actuales de la regulación contable, considerando la influencia de las normativas internacionales y los desafíos enfrentados y los esfuerzos de modernización en cursos, al comprender la trayectoria histórica y las tendencias contemporáneas donde se busca ofrecer la visión integral de la evolución y el estado actual de la contabilidad gubernamental en Colombia en cuanto a la contabilidad pública. Buenos días, profesor Luis Alfonso González. Mi nombre es Adriana Castro. Voy a hablar sobre los objetivos de la actividad 1, que corresponde a la evolución del proceso de planificación contable, avances en contabilidad pública y perspectivas de la regulación contable pública. Nuestro objetivo principal es afrontar los retos y desafíos que se presentan a lo largo de nuestro rol como contadores, entender claramente el desarrollo, evolución y exigencias para una buena planificación y dar cumplimiento a las funciones inherentes a nuestro cargo, con el fin de obtener los mejores resultados financieros, económicos y sociales. Poder comprender la economía actual en su libre desarrollo, analizar las diferentes etapas de la evolución histórica en Colombia y visualizar con ello el papel que juega el contador público frente a la presentación de la información financiera en el desarrollo de la contabilidad en todos sus aspectos y variables. Como es bien cierto, tenemos que poner un 100% de nosotros para poder cumplir nuestro papel como contadores públicos. Muchas gracias. En el proceso contable están los antecedentes de la regulación. La contabilidad gubernamental en Colombia tiene sus raíces en España durante la época de la conquista. En estas etapas se establecieron las prácticas contables para controlar la actividad económica administrativa del Estado. Y destaca la importancia de la contabilidad y su vinculación a diversos sectores de la organización de cuentas coloniales y la influencia latina en la organización contable. Seguimos con la etapa de la improvisación. Esta etapa se extiende desde el origen de la República hasta 1923. Se caracteriza por la incertidumbre en el desarrollo de la contabilidad y la responsabilidad en su construcción. Y fue intermitente y la práctica contable fue intermitente y las normas cambiaban entre las ramas ejecutiva, legislativa y judicial del poder público. En la etapa de adaptación se inicia con las recomendaciones de la misión Kelmer en 1923, influyendo en la creación de instituciones como la Contraloría General de la República. En esta también se destaca la Ley 34 de 1923, que establece la organización del presupuesto nacional, y la Ley 42 de 1923, que crea la Contraloría General de la República. Y se adoptan principios anglosajones de control posterior unipersonal, enfocándose en el control fiscal y presupuestal. Seguimos con la etapa de racionalización, donde se producen cambios significativos, especial con el decreto 294 de 1923, es donde se traslada la responsabilidad de llevar la contabilidad al Ministerio de Hacienda y se adopta el principio de causación y partida doble. Y, se dan cuenta que a pesar de los avances normativos persisten deficiencias como definiciones imprecisas y carencias de sistemas de acumulación de costos. Y por último, pues vamos a una experiencia avanzada y frustrada. En esta se destaca la experiencia en Bogotá durante la década de 1970, donde la Contraloría desarrolló manuales de contabilidad de costos innovadores y pues esta iniciativa se ve truncada por las contradicciones políticas y la corrupción administrativa, llevando a la renuncia del líder del proyecto y al abandono. Buenos días, profesor Luis Alfonso González. Voy a hablar sobre los nuevos tiempos. Entre ellos está el sector público, el sector de servicios públicos domiciliarios y el sector hospitalario. El sector público. La Ley 38 de 1989 establece el retorno a la mediabilidad del sistema de caja y contabilidad por partida simple. Encontramos dos aspectos: la creación del cargo del Contador General de la Nación como funcionario de la rama ejecutiva del Poder Público, la reestructuración del control fiscal que toma el carácter de posterior y selectivo sobre aspectos financieros de gestión y resultados bajo los principios de eficiencia, economía, equidad, valoración de costos ambientales. En estas normas constitucionales existen aspectos determinantes para la regulación contable gubernamental. El sector de servicios públicos domiciliarios. El Plan General de la Nación Pública, su objeto de regulación pública como las normas de planeación y presupuesto, las relativas a bienes de dominio público y recursos ambientales, desagregación de la información. Encontramos dos aspectos: crear una serie de cuentas y sus cuentas adecuadas para la actividad, especialmente en deudores, propiedad, planta y equipo, ingresos, gastos y costos. La otra, el Plan Único de Cuentas de Servicios Públicos Domiciliarios como el Sistema Unificado de Costos y Gastos. Comparten una filosofía de segmentación de información ordenado, llevar contabilidad por servicios, hecho que supera el llamado principio de la entidad económica. El sector hospitalario. Se establece una metodología de regulación diversificada de acuerdo al original, la que permite identificar situaciones específicas, improvisación y un lento progreso, originado en que los procesos reguladores han estado dirigidos a aspectos eminentemente operacionales, sin conexión con el mundo social y el mundo material, pero mucho menos con el mundo subjetivo. Muchas gracias.
Bueno, mi nombre es Susana Urriola y continuando con la explicación, tenemos la preocupación regulativa por el control de información. Iniciando de manera histórica, comienza en 1887 con la Junta Directiva para los Informes de Transacciones y Sociedades Anónimas, la Ley 58 que anula el Consejo de Supervisión de Supervisores y se los establece a los registros fiscales y los contadores. El desarrollo normativo del Decreto 2521 de 1950, la función de un auditor con procedimientos en la Ley 73 de 1953 y el Decreto Extraordinario de 22373 de 1956 que regularía los ejercicios profesionales. Tenemos el ataque de modelos, lo que es el anglosajón y el latino, se enfrentan sobre la disposición de auditores de contables. En la gestión financiera nacional, aquí en Colombia, hubo una influencia latina y anglosajona en su gestión financiera. Y la reforma constitucional, se entiende que la nueva constitución tiene reformas, reformaría la gestión financiera y se busca una autonomía en la gestión financiera. Tenemos como críticas y desafíos fueron dentro de la auditoría financiera de corrupción y administrativa. Y ya, por lo que, en este se buscaría que el gobierno sea más eficiente, más efectivo. Y ya por último tenemos el modelo actual, donde ya se evidencia los controles internos de desempeño de las auditorías y mejorar la gestión financiera. Pasamos a la lectura número 2 con las perspectivas de regulación contable pública. Tenemos entonces los antecedentes con las leyes de contabilidad pública, ley de 1991, donde se idea la Oficina Central de Cuentas, el PGCP, que se dirige en la resolución de 1995, que sería el primer plan de contabilidad pública. Tenemos un proyecto de armonización con estándares internacionales, con el proyecto 2004, que busca conciliar el PGCP con normas internacionales de contabilidad. Tenemos los cambios de creación de Dirección General de Contabilidad con la ley de 298 de 1996, cuando se creó, fue esta ley, y busca cumplir la ley de identidad de usuarios con su información y sus necesidades, y la aplicación y tipos de instituciones como las que son controladas por el Estado y las públicas. Bueno, hay una manera continua en la Oficina Nacional de Auditoría y la gestión de sus directivos. Además, hay una nueva integración de las NIC y las NIF en 2009 con la finalidad de organizaciones se ajusten a los estándares internacionales. Bueno, los elementos del Sistema Nacional de Contabilidad Pública. Aquí está la unidad de contabilidad pública, donde hay una pequeña unidad que se proceden a documentos, ya sean administrativos o legales. Los usuarios, datos de contabilidad pública, como las comunidades, las organizaciones, las empresas, los líderes de estas empresas. Ya el organismo de regulación y supervisión, donde el Sistema de Contabilidad Pública y la Oficina Nacional de Contabilidad Pública. Tenemos también los objetivos del sistema de contabilidad gubernamentales, donde hay un control de las cuentas y la calidad de las transparencias. La política de información y de finanzas públicas, donde hay una administración pública, por supuesto, y una comunicación cultural. Ya ahorita está el estado de arte y de la contaduría pública, donde hay como unos parámetros, como un conjunto de parámetros y normas o leyes que se caracterizan solo para el sistema contable. Ya está la calidad de los datos de la contabilidad pública, que sería la relevancia, la comprensibilidad, la fiabilidad de esta información. Y ya por último está el principio de la contabilidad pública, que es como una guía sencilla para el sistema de contabilidad. Tenemos la estructura del reglamento de contabilidad pública, que son como las herramientas para monitorearlas. Tenemos principios de cuentas públicas, donde está la estructura y lineamientos para la creación de la contabilidad pública, un manual de trabajo donde están los principios contables y los principios de la contabilidad, donde se explican las normas contables que el contador general del gobierno ha emitido. Y la normalización de la regulación contable pública comienza con la ley 1314 de 2009 en Colombia, que quiere normalizar las relaciones económicas que teniendo una información clara en las tomas de decisiones. La ley de contabilidad pública, esta reconoce a las empresas públicas y la prioriza las normas contables y la información financiera internacionalmente. Hay un análisis técnico, sí, con instrumentos financieros e inversiones. Además, la Oficina Nacional de Auditoría realiza como un informe del progreso para monitorear y corregir la información contable de las organizaciones. Como conclusiones, tenemos aquí está que en Colombia tienen métodos contables para controlar actividades económicas del gobierno y hay una influencia de Carminer, sí, con la gestión financiera y elaboración de presupuestos. Además, el decreto 299 de 1973, donde se le otorga más influencia al Ministerio de Hacienda. Aún hay de desafíos contables, como las equivocaciones al interpretar incorrectamente informes y fallas en la contabilidad de costos. Ya por último, tendríamos armonizar los estándares internacionales con la ley 1314, que es cumplir esos estándares y que la información financiera sea más comprensible. Por último, tenemos nuestra bibliografía y muchísimas gracias por la atención.